Gala Cultural. Bueno, miren, en realidad nosotros podemos incluso negar la realidad, ya sea cerrando los ojos o haciéndonos de la idea de que no está ahí. Pero no y el podemos... método aquel, hacerse el loco. Sí, también. Funciona. Pero no podemos en realidad, pues, ignorar la importancia y la satisfacción que nos produce esta gala cultural. Como ustedes ven, estamos acompañados de 4, algunos quizás más jóvenes que otros, pero 4 escritores importantes, 2 de Cuba, se trata de... Odilius Black. No, se trata de José Miguel Sánchez. Ah, ¿verdad? Sánchez, Jos. Jos. Aquí está Jos. Y de Jorge Mota Pérez, cubano. Oye, de Cuba, que son hermanos de nosotros. Cubano. Y bueno, dos amigos que ya de la República Dominicana, como es Odilio Black, que el Black ese viene de Frankenstein, de por allá en Rumania. No es Black. No, más lejos, Con más V lejos. Más lejos. De Black Temper. De Black Temple. V. Yeah. Sí. Bueno, son ¿Y Eric? perdón, y ¿Qué Eric, pasa con Eric? Eric Mota. Mota. No, es Daviel. Es Daviel. Pero bueno, se trata de escritores de ciencia ficción y fantasía. Así es. A propósito precisamente de que no solo de la realidad vive el hombre, así como no solo de pan, ¿verdad? Sino No, porque también si no esto fuera insoportable. de ese alimento tan extraordinario que es para el alma humana Sí. y la fantasía. Sí. La fantasía. Ustedes han decidido, yo nunca pensé que era posible reunirse a discutir sobre la fantasía, pero evidentemente que sí, que ustedes lo hacen, que ya no lo hacen por primera vez, sino que quizás es por primera vez aquí, ¿verdad? No, y se congregan. Cuéntenos un poco del evento y ya luego entonces entraremos a hablar de la fantasía que podemos construir juntos aquí. Es un congreso internacional de ciencia ficción y fantasía Caribe Extremófilo. Perdónenme que lo repita, pero estamos en la radio también, ¿no? Y para los radioescuchas. Es un Caribe Extremófilo, ¿verdad? Claro. Así es. ¿De qué se trata? ¿Cuáles temas se van a tratar ahí? ¿Qué tan premonitoria ha sido la ficción que han creado los seres humanos a través de la literatura y a través del arte? Porque yo recuerdo que Julio Verne había planteado una serie de cosas que a nosotros nos parecían pura fantasía, que sin embargo hoy la vemos aquí. Bueno, la palpamos. Para iniciar ya con el Congreso y un poco con el precedente, porque creo que sería justo, este Congreso que inicia hoy a partir de las 2 en APEC, tiene un precedente en el primer Congreso que organizó la UPR en Puerto Rico, 2014, donde yo, por ejemplo, fui invitado de parte de República Dominicana y conocí a Jos. Y lo mismo en el 2015 que participó Daviel. Digamos que ese Congreso de Puerto Rico nos acercó, ¿no? Creó vaso comunicante entre nosotros y empezó quizás a nivel de ficción a realizar ese sueño de ese sueño de Hostos y Martí, de una Antilla unida. Y yo diría que ese agradecimiento se lo debemos primero a los puertorriqueños, que de un punto de vista académico empezó con este encuentro. No pudimos traer un invitado puertorriqueño para darle una mayor diversidad al concepto de Caribe extremófilo, pero sí tenemos a 2 cubanos. Y sí, es un congreso, el primero que se realiza acá. Vamos a tener diferentes temas, como el tema de la ciencia ficción, como un think tank literario, un laboratorio de ideas, como las visiones retrofuturistas de esa revista de ciencia ficción de los años 20, 30, 40, contribuyeron a crear una visual de futuro. La protoespeculación dominicana va a ser otro panel, hablaremos de Virgilio Díaz Grullón. Lamentablemente, Efraín Castillo, que iba a participar por razones de salud, no va a poder, que es uno de los escritores clásicos vivos que trabajó la ciencia ficción en los 60. Y nada, en la jornada de hoy, la primera charla del invitado internacional la va a tener Eric Mota, que le hablará de eso ahora, y ya mañana también tenemos otra jornada multimedia donde hablaremos cómo esos temas se han expresado en el cómics local. También Jos va a tener su conferencia, un panel en el que va a participar incluso Vladimir Velázquez
sobre la fantasía como herramienta de reimaginar los mitos y el Y folclore. y que mucha de Sí. su obra pictórica Claro, bordea claro, en esos sí, temas. un realismo fantástico, Sí, increíble. sí. Y ya cerramos mañana con la película Azul Magia del colectivo Mentes Fritas. Al parecer las mentes están un poco, mentes extremófilas, mentes fritas, que es una película que también aborda lo fantástico y quizás Javier pueda hablarle un poco porque él trabajó la animación de esa película. Y bueno, es un gran menú para la mente. Digamos que el que no quiera servirse de una cosa, seguro le gustará otra. ¿Y qué quiere decir Caribe extremófilo? Bueno, el concepto viene inicialmente del nombre que adoptamos como colectivo, que es Mentes Extremófilas. Mentes que se adaptan a las situaciones más extremas de la imaginación. Entonces, Como una voladora, por ejemplo. Bueno, que vivimos ¿Y en un país ustedes hacen que eso? digamos que es ¿Ustedes hacen ese extremófilo. tipo de ejercicio creativo a los carevaqueros? No hay de otra. ¿De qué se ríen? No, porque estamos hablando de mentes extremófilas. Extremófilas. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, Hay tratados, ayer de- mismo estuvimos hablando compartiendo con Josh y Eric, el hecho de que en el Caribe nosotros vivimos elementos en sí que son de ciencia ficción. El hecho de A mí me parece. lo mismo que comentaba Eric Mota en una de nuestras discusiones, que era que no es lo mismo ver un dictador desde Estados Unidos que verlo desde Cuba. No, O sea, que ya ni desde Venezuela. así Para mismo. más señas. Entonces, o sea, ya el concepto de una distopía se plantea completamente diferente, Claro. porque digamos que de cierta forma están viviendo una distopía. O sea, que Eric Mota puede hablar bien a ver, claro de eso. Sucede, ¿no? Que vengo de Cuba. Sí, generalmente la ciencia ficción se piensa que está proyectada hacia el futuro, que trata sobre predecir el futuro o cómo será la sociedad futura. Porque hay Bueno, eso- una bola mágica, ¿no? Que Eso es uno- una parte de la ciencia ficción que un poco mitificada, ¿no? Pero realmente la ciencia ficción trata sobre el presente, trata sobre reflexionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué repercusión puede tener en el futuro. Estamos haciendo muchas cosas mal, entre paréntesis. Sí, no, claro. Pero eso es bueno para mí, ¿no? Porque entonces puedo poner un montón de futuros así Claro, catastróficos, claro, ¿no? claro. Pero sucede también que hay una parte de la ciencia ficción, que es la historia alternativa, que es la ucronía, que está focalizada en el pasado y en la historia. O sea, ¿qué pasaría si, empecemos por Cuba, ¿no? Si en 1959 no hubiera triunfado la Revolución Cubana, ¿cómo luciría el malecón de La Habana en estos momentos? ¿Qué pasaría si escojamos un hecho histórico interesante de la República Si Dominicana? Trujillo hubiese continuado el Si gobierno, Trujillo hubiese por continuado el ejemplo. gobierno. Si no hubieran derrocado al profesor Borbón. Exactamente. También. Por ejemplo. Bueno, que incluso Odilius escribió un cuento que explora ese mismo punto. Y entonces, ahí hay una reflexión sobre sobre el presente, sobre qué tenemos de positivo nosotros a partir del pasado. No tiene nada que ver con el futuro, porque en el fondo todo es una ilusión. Que la ciencia ficción se desarrolle en el futuro, o en el espacio, o en un mundo alternativo, no importa. Seguimos siendo nosotros mismos. Y es común en los escritores cuando comienzan imitar lo que tienen, imitar a los grandes, que son Pero los García Márquez. británicos, los norteamericanos, las películas que ves, El etcétera. boom. Pero esas personas tienen sus propios temores, sus propios miedos, sus propias cosas. Y nosotros tenemos nuestros temores que son muy particulares. Y bueno, a mí me da más miedo que a los de los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Y los norteamericanos están muy preocupados por Donald Trump. Yo no tengo un problema con eso, al final. No fueron ellos que votaron, ese es su país. Pero además, A mí me preocupa este. yo vivo en Cuba y no voté por el que tengo y en 8 años va a estar ahí todavía, así que... Entonces, lo que hablábamos del dictador, de la figura del dictador, cuando tú ves películas basadas en libros, ¿no? Como The Hunger Games, de esas distopías completas, los dictadores son excelentes psicópatas, son los malos de la película. Ese cuento se lo traen los americanos, pero nosotros no. Un dictador es algo más Complejo. pervertido y más complejo que eso y tiene un montón de detalles así y de cosas que es diferente, es distinto. Por lo tanto, una distopía americana, una distopía caribeña, tiene que estar a la altura de los grandes señores del mar que ha habido.
Y hay. Y hay. Y hay. Y habrá. Porque ese al final es nuestro trabajo. Ese es mi miedo, Decirte ese es mi hasta miedo, dónde. que habrá. Bueno, mi trabajo es explotar tu miedo. Para que no pase. Bueno. Veo una Sí, plataforma no, ideológica. y No, pero déjame... un detalle hablando del miedo, y es que, por ejemplo, planteábamos con la misma portada de Caribe Extremófilo, Sí, que está aquí. que es mientras en Estados Unidos se plantea una invasión extraterrestre, ¿qué mejor forma de nosotros plantear esos miedos que una invasión de los españoles? La conquista de América, o sea, es esa invasión extraterrestre que nosotros tanto vemos. Bueno, Por así No, no, que no, decirlo. eran y que a los- extraterrestres, No, eran no, no, alienígenas. o sea, y para que los- precisamente al imperio norteamericano son otros que vienen de otros espacios siderales que vienen y lo invaden. Nunca lo invaden, sino seres muy poderosos, Claro, con los porque cuales ellas nos son- tenemos que enfrentar duramente. Pero nadie se ha atrevido nunca a intervenir militarmente a los Estados Unidos. Supongo que es el viejo miedo a que los demás le hagan lo que ellos le han hecho a todos los demás. Puede ser, como explicaba él lo del miedo. Pero no, yo lo que quería era que reflexionáramos un poco sobre, digamos, la estructura ideológica, el corpus ideológico de este Congreso. Hago la pregunta, la inquietud, por lo que plantea él y sobre el Caribe y sobre las amenazas. Bueno, Una de Veo las- que ahí hay una estructura ideológica. Una de las razones por las que el Congreso se llama del Caribe extremófilo es justamente porque el Caribe quizás sea en estos momentos uno de los crisoles donde más a prueba se ponen los límites de la realidad. Por ejemplo, está claro que la frontera que existe entre Haití y República Dominicana es una zona de conflicto. Es casi más problemática que la frontera, si es que no lo es definitivamente más problemática que la frontera entre México y los Estados Unidos. Así es. El Caribe en este momento es una zona de tremendas tensiones, tanto poblacionales como económicas. Las diferencias entre el Caribe hispano, el Caribe francófono, el Caribe angloparlante son tremendas, y creo que nosotros estamos viviendo una situación que sin grandes necesidad de extrapolación se puede comparar a la de todas esas historias de space opera, de imperios espaciales en las que hay distintos planetas. El Caribe es una asociación de pequeños planetas separados justamente por lo que los une, por el mar Caribe. Este Congreso está tratando de utilizar, de hacer consciente a la gente de que recurrimos a la ciencia ficción para colocar en el futuro un espejo que nos permita comprendernos mejor en el día de hoy, que nos permita entender lo que somos mirándolo desde lejos. Miren, la viñeta, el cómic, en el contexto de este encuentro internacional. Bueno, como parte de Moro Estudio también, que pertenezco a Moro Estudio, estaremos hablando de varios proyectos de cómics junto a Comic Cinema, de cómo se ha explorado la ciencia ficción, la fantasía, el horror en el cómics dominicano. Y se van a estar explorando diferentes cosas, ya no solo desde el cómic, sino desde la ilustración y cómo ha aportado la ilustración al pasar de los años al desarrollo de las visiones del presente o del futuro. Y dentro de eso, bueno, estaré yo, estarán otras personas de Moro Estudio, Comic Cinema, Vladimir Velázquez, como mencionó Odilius. Nanche Valier, Y- la parte Nanche de Valier, horror. escritor, amigo, Así claro. mismo. Y aparte de eso tendremos algo súper interesante, y es que tendremos en conjunto con la Embajada Francesa y claro el Ministerio de Cultura, que nos ha apoyado bastante en este proyecto, tendremos una cápsula del tiempo que estará allá, en las cuales los participantes del Congreso podrán escribir cartas al futuro. El concepto de la cápsula es que se llama el proyecto Santo Domingo 2066. El concepto de la cápsula es que todas esas cartas o dibujos que hagan las personas en el presente, de la visión que se tiene de cómo va a ser Santo Domingo dentro de 50 años, se guarden ahí durante 50 años, y en 50 años esa cápsula se abra y en ese presente se vea qué pensábamos nosotros de cómo iba a ser el En futuro. general, ¿cómo se participa del Congreso? No es abierto al público. No es abierto. Abierto al público. coma. Es abierto No, al público. No, coma, es abierto al coma, público. es abierto al público. sí. Completamente gratis. Sí, gratis, de Completamente entrada gratis. ¿Cuándo libre. empieza? Empieza hoy a las 2. 2 de la tarde, en APEC. Sí, tenemos que dar ¿En los cuál créditos salón? Porque APEC en la casona de APEC.
La Casona. Y tenemos extensión en el Centro Cultural Pereyó el sábado a las 3 de la tarde. Ciencia ficción cubana en la tierra de Máximo Gómez. Y Y José no Martí. podemos irnos sin agradecer al Ministerio de Cultura, porque este congreso es la segunda fase de nuestro proyecto cultural de literatura especulativa Mentes Extremófilas, y nos lo aprobaron en la tercera convocatoria y es parte de que se ve que está funcionando. Nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan apoyado No, y y eso pone en el auspiciado. tapete la creatividad Claro, también. claro. ¿Y por dónde anda nuestra ficción que viene? Nuestra Como ficción. explicaba él, de nuestros deseos y de nuestros medios. Hablando de cápsula, tiraron una cápsula al espacio con la quinta sinfonía de Beethoven. Oh, genial. Para que los alienígenas cojan Canto a la cultura, vida, porque ya escucha, hermano, basta la ya de canción de reggaetón. la alegría, sí. Bueno, deberían Sí, tirar sí, uno sí. con un merenguito A y ver un si son se para encuentra. ver si esos Sí. alienígenas Va se a ponen. llegar, va a Va a llegar. llegar, ¿no? Esperemos que la administración de Trump nos dé todo algún motivo para poder cantarla, la canción Cantarla. de la alegría. Exactamente. Es importante que la cápsula del tiempo, que es el dispositivo que se entierra y en 50 años vuelves a verlo, es una especie de convocatoria para todas las personas que apuesten por en 50 años quién va a ser el dictador número 1 del Caribe. Para entonces, Por mera curiosidad, ninguno de ustedes son científicos. Bueno, sí, curiosamente. sí. Eric es físico y yo soy biólogo. Eso es importante. ¿Y usted? Sí, a ver, No, nosotros venimos ya de la tradición Yo del me gradué periodismo y Del la periodismo, la ilustración. literatura, de de fantasía. la Y de la ilustración era ilustración, mía. acuérdate. Entonces, ¿cuál es el componente A ver, en mira. esto de ciencia ficción? mi historia Tecnológico, mi historia científico. vocacional es muy bizarra, ¿no? O sea, yo era aficionado a la astronomía y quise estudiar física. Estudiando física me di cuenta de que yo no tenía vocación de científico, pero que en las clases, mientras el profesor estaba hablando de óptica, yo estaba escribiendo un cuento sobre cómo volverse invisible con un traje usando los principios que él me estaba diciendo, ¿no? Y entonces ya cuando terminé la carrera dije, bueno, ahora voy a hacer para lo que me gradué, que es escribir. Muchos antiguos compañeros míos de la universidad me ven y me dicen, leí tu novela hace poco, en realidad tú no eres escritor, tú eres físico, lo que pasa es que tú publicas más que yo. Qué bien, qué Y bien. desde la biología, Bueno, yo escribía ciencia ficción antes de empezar a estudiar en la universidad. De hecho, mi elección vocacional, elegir la biología, fue como una decisión consciente. Quería poner un poco de ciencia en mi ciencia ficción y dije, bueno, la matemática muy dura, la física, demasiados escritores de ciencia ficción son físicos. Me gusta la química, lo que más me gusta es la química orgánica, y si me gusta la química orgánica, me gustan las ciencias de la vida y me gusta la biología, bueno, y además siempre tenía la duda, ¿podré vivir algún día de lo que escribo? Por lo menos tener un trabajo que Esa me duda agrade tenemos todos. y Claro, que pueda de algún modo salir adelante. Curiosamente, me gradué en el año 91 y solo ejercí durante los 2 años del servicio social. Desde el año 93 no hago otra cosa que, como se dice en Cuba, vivir del cuento. O sea, soy un escritor profesional. Es decir, que tú eres de los que se dedica a crear nuevas especies. Ya. Nuevas especies de cuentos. pero la biología a mí me apasiona. Tenemos a Carmen Rosa Estrada, Después de Yanela. este congreso. Entonces, hoy a las 2 de la tarde en la casona de APEC. En la casona Es de entrada APEC, libre para todos entrada los libre interesados para en todos este los tema. interesados en el Sí. tema. Encantada de Va a ser haberlos un manjar para la recibido. imaginación. Sí. Muy bien. Hay una invitación muy especial también. Ustedes están invitados, que nos hace la poeta Carmen Rosa Estrada. Ok. A una conferencia interesantísima. Esperaremos su Quédense información. para que ustedes vean Claro, claro. lo interesante que es. Encantada. Mucho éxito. Igual, gracias. Muchísimas gracias, un placer. Ha sido un solar. No, nada, inmediatamente hacemos una tienen breve eso. pausa.